Los juegos de pelea, así como las artes marciales o cualquier situación de peligro, hay un elemento que siempre está presente: las hitboxes. ¿A qué se refiere eso? Bueno, podemos verlo resumido a este simple objeto: un cuchillo. Vamos a averiguar por qué aquí, en el dojo, la ciencia detrás del juego. El dojo, la ciencia detrás del juego. Si analizamos un cuchillo, podemos ver que está compuesto de dos elementos: el mango y la hoja de metal. Si vemos de cerca la hoja de metal, podemos ver que solo un lado tiene filo, y por ende, solo de ese lado recibiremos daño al contacto. Pero, ¿a qué viene todo esto? Bueno, en los juegos de pelea se puede aplicar el concepto del cuchillo, en donde solo un elemento te puede causar daño. El saber identificar estas áreas es clave para formar tu defensa y de esta manera trazar tu ofensiva. Como ya vimos en el programa anterior, cada ataque puede ser dividido en 3 elementos: fotogramas de inicio, fotogramas activos y fotogramas de recuperación. Mientras que los fotogramas de inicio y los de recuperación dictan cuándo un movimiento está empezando y terminando respectivamente, los fotogramas activos se destacan por un aspecto muy importante y del cual todo el concepto de ataque se basa: los hitboxes. Un hitbox, o como podría traducirse literalmente, cajas de daño, son una serie de cuadros invisibles unidos a los personajes o cualquier ataque de estos, que al contacto con dichas cajas producen daño en quien las tocó. Regresemos a Ryu y analicemos una de sus patadas. Al momento de que Ryu toma vuelo y libera su ataque, hay un momento en el que este movimiento se vuelve peligroso. Cuando Ryu estira por completo su pierna, el área desde la espinilla hasta el pie se convierte en una amenaza, ya que aquí es donde se encuentra el hitbox o el área de daño. Cualquier contacto con este área durante los frames activos generará daño en la salud del oponente. Y hay que tener en cuenta que las hitboxes no son del tamaño exacto del objeto al que buscan cubrir. En muchos casos, estas suelen ser más grandes o incluso más pequeñas que el objeto en sí. Una clave del balance en un juego es el saber equilibrar los tamaños y duraciones de los hitboxes con respecto a los ataques. Lamentablemente, muchos juegos no logran dicho equilibrio, y aquí es donde entran las llamadas hitbox injustas, es decir, golpes que claramente se ven que no van a conectar, pero aún así su hitbox es demasiado grande que hacen que conecten. Esto resulta en situaciones en donde se puede explotar esos errores, o pobres decisiones de diseño. Esto vuelve la experiencia sumamente frustrante, y en casos más extremos, injugable. Para entender esto, tomemos el siguiente ejemplo. En el béisbol, el objetivo es golpear la pelota. Para ello, utilizamos un bate, el cual podríamos compararlo a los hitboxes de cualquier ataque. El tamaño del bate es el reglamentario, para que sea justo y requiera habilidad el golpear la pelota. Pero ¿qué opinarías si este bate fuera un garrote o algo ridículamente grande? Sería injusto y absurdo para todos, ¿no? Rompiendo uno de los objetivos y retos principales del deporte. Ahora, traduzcamos esto a un juego de peleas. Analicemos el movimiento especial de Erron Black del Mortal Kombat. Este ataque consiste en una ráfaga de balas, cuyo hitbox es una simple línea horizontal. Uno podría pensar que es un movimiento injusto, por ser de largo alcance y larga duración, pero su hitbox es demasiado delgado, y el simple hecho de agacharse permite evitar el ataque. Pero ahora, si agrandáramos este hitbox a un tamaño descomunal, perdería el balance, convirtiéndolo en un movimiento inesquivable. O tomando un ejemplo menos conocido, el clásico de clásicos de juegos que nadie nunca jugó, Shogun Warriors. En una era donde Street Fighter 2 había marcado las pautas de lo que es un juego de peleas, múltiples competidores se unieron a la carrera por hacer sus propios juegos de este género.
El problema principal es que esta competencia no supo reconocer lo que hacía tan bueno a Street Fighter. Shogun Warriors sufre de múltiples y muy claros problemas, pero uno de estos son los hitboxes, donde en cada ataque el cuerpo entero de los personajes se convertía en una hitbox, haciendo que saltar los ataques fuera imposible y más riesgoso. Ya vimos lo que son las hitboxes, las cuales en resumen son las áreas que ocasionan el daño. Sin embargo, primero tienen que entrar en contacto con el rival, y es aquí donde entran las llamadas hurtboxes, o el área de contacto. Para poder entender esto, imaginemos que alguien te intenta saltar con un cuchillo. Ya sabemos que el área del filo es la hitbox, pero no hemos tomado en consideración que el resto del cuerpo de esa persona está expuesto. Esto es lo que podemos llamar un hurtbox. Saber evitar las hitboxes y aprovechar los hurtboxes puede darte la victoria. ¿Cómo afecta la hurtbox a los juegos de pelea? Bueno, el tamaño del personaje y cuánto se estiran es uno de los aspectos a considerar al momento de pelear. Así como hay personajes de estatura normal como Terry, hay personajes muy grandes como Hugo, o personajes cómicamente pequeños como Choi. Esto obviamente trae ventajas y desventajas. Los personajes enormes suelen tener hitboxes de tamaños muy grandes y lentas. Los personajes pequeños están ligados a ataques rápidos y de hitboxes muy cortas. De esta forma, se crea un balance entre el riesgo de un hurtbox más grande a cambio de golpes más fuertes y de un hurtbox más pequeño, pero con movimientos ágiles y débiles. Reconocer las propiedades de los ataques, es decir, hitboxes, fotogramas, alturas y demás, es sumamente importante, pues de aquí parten todas las propiedades individuales de cada arquetipo de personaje. Pero esto es para próximos episodios del Dojo, la ciencia detrás del juego.